evoco la memoria del padre José Luis Alemán de la Compañía de Jesús, profesor meritorio de esta universidad. De su mano llegué a esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra otro agosto hace 28 años. Construyamos juntos la universidad que queremos. En estas ocasiones siempre me acuerdo de una compañera de Georgetown, una chinita brillante, que opinaba así sobre estos discursos. Uno los oye como se escuchan las instrucciones al comenzar un vuelo aéreo, resolviendo otras cosas sin prestar mucha atención y esperando en Dios que no haya que usar la información ofrecida. Para construir la universidad que queremos, nos hacemos estas preguntas. ¿Qué son? ¿Cómo surgieron? ¿Y qué pretenden ser las universidades? ¿De qué se deben ocupar? ¿Qué cuestiones deben investigar, examinar, discutir? Tercero, de los grandes cambios en el conocimiento en los últimos 2 siglos, ¿qué debemos tener en cuenta? Y cuarto, el ser parte de una universidad católica, ¿qué aporta al liderazgo necesario y deseado? Somos una universidad. Tal y como las conocemos, las universidades fueron una creación de la Edad Media. Entonces la Iglesia tenía el monopolio de la enseñanza. El programa era igual en todas partes. Todas las disciplinas se enseñaban en latín. Alcuino falleció en el 804, uno de los asesores intelectuales del rudo Carlomagno, apoyándose en divisiones anteriores, organizó las artes liberales. Las dividió en el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, la matemática, la geometría, la astronomía y la música. Carlomagno se expresaba en latín con tanta soltura como en su idioma materno, el tudesco, pero no sabía escribir. Por cierto, que Carlomagno recurrió a una práctica común en estudiantes desesperados. Colocaba bajo su almohada pergaminos con ejercicios para aprender a escribir, pero le aprovecharon poco. Hemos hablado de las artes liberales. Las disciplinas mecánicas se las dejaron a los iletrados, los que desconocían el latín y no podían seguir los estudios liberales. Los iletrados eran tenidos por menos porque trabajaban con sus manos en trabajos artesanales, tarea de siervos y esclavos. Hoy en día todavía entre nosotros se desprecia el trabajo manual. La vida de los estudios superiores cambió radicalmente hacia el año 1100 por estas razones. Con la nueva seguridad en los campos aumentó la actividad económica, crecieron los centros urbanos, se intensificó el comercio y la circulación de bienes y personas. Bajo el impulso de Gregorio VII, murió en el 1085, y sucesores, la Iglesia se reformó y logró una mayor libertad, sacudiendo el control de príncipes y reyes. Se reestructuraron los poderes laicos, hubo una reapertura del espacio mediterráneo posibilitada por las cruzadas, que vinieron concluyendo de manera efectiva hacia el 1291. Ellas contribuyeron al gran intercambio cultural entre el Extremo Oriente, el Oriente Medio y el Occidente. En las ciudades ya existían los gremios, agrupaciones de artesanos del oro y la plata, del cuero, el calzado, la ropa, los útiles de hierro, arados, aperos de labranza, herraduras, las armas. Y ahora estudiantes y profesores se asociaban de nuevo en un tipo de gremio, en un nuevo tipo de gremio-corporación, la universidad. Era la Universitas Magistrorum et Scholarium, es decir, la comunidad de profesores y académicos. Esta misma magna asamblea nos lo recuerda. La universidad era y es ante todo, y a veces lo olvidamos, una asociación de escuelas, de saberes, interrogantes e intereses, de personas e instituciones que convergen y se fecundan interactuando mientras buscan la verdad y la ciencia. Hacia el 1250, sobre todos estos cuerpos, estaba la autoridad arbitral del rector, cargo que al principio, en algunas universidades, duraba 3 meses. Durante el siglo XII, todo el que desease realizar una carrera o simplemente responder a su curiosidad intelectual, no solo los clérigos o a los aristócratas, asiste a la universidad.
Para ello, tal vez tendría que caminar muchos kilómetros para estudiar bajo un afamado maestro o destacarse en determinada nueva disciplina. Ya a mediados del siglo XII se destacan dos prestigiosos centros, París y Bolonia. Desde el 1179, la Iglesia generalizó la necesidad de adquirir una licencia, la autorización para enseñar, concedida por el obispo y su representante. En 1215, siendo Papa Inocencio III, su legado otorgó a la Universidad de París sus primeros estatutos y privilegios escritos. Podemos señalar las características de aquella y de nuestras universidades. Cultivan el conocimiento, lo generan y lo difunden. Todos sus integrantes, estudiantes, docentes, administradores, personal de apoyo, interactúan, socializan y asimilan valores, ritos, hábitos, destrezas y habilidades propios de los diversos campos del conocimiento y de sus aplicaciones. Toda universidad está en relación con la sociedad en la que vive, sus interrogantes, limitaciones y desafíos. Pienso que tomar cursos no basta para ser parte de la universidad. Los cursos son puertas y caminos para buscar la verdad y la ciencia, siempre más complejas y amplias que el sendero estrecho de una carrera. Ser amigo de la verdad y la ciencia requiere el diálogo interdisciplinar y la síntesis personal interpelada por la vida. La labor de la universidad se fundamenta en el respeto al razonamiento crítico a la hora de resolver los desacuerdos, como garante de la libertad y de la autonomía de la universidad. La vida universitaria dio un giro en 1999 con el proceso de Bolonia. Hace 3 años, el profesor Ricardo Miniño me alfabetizaba al respecto. Se trata del proceso generado por la Declaración de Bolonia, firmada el 19 de junio de 1999 por los ministros de Educación de la Unión Europea. Ya desde 1988, con motivo de los 900 años de la Universidad de Bolonia, se venían dando pasos hacia una renovación de la universidad para aportar al futuro de la humanidad en lo cultural, lo científico y lo técnico. Aquí destaco solamente 3 aspectos aleccionadores para nosotros de este riquísimo proceso, referencia obligada para toda universidad, también para nosotros. Primero, el proceso habría funcionado si se lograban captar estudiantes excelentes del mundo entero, para lo cual se buscaba facilitar la movilidad de estudiantes y profesores. Segundo, el aprendizaje debe de ser permanente y con resultados, es decir, se debe de poder evaluar lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al concluir un proceso de aprendizaje. Se apunta a crear tal nivel de competencia en el estudiante que pueda ser responsable y autónomo en sus aprendizajes, decisiones, vinculaciones y producciones. Tercero, Bolonia pone en un plano secundario las clases magistrales para promover el trabajo personal de cada estudiante. Él es el protagonista en la construcción del conocimiento. Segundo interrogante, ¿de qué se deben de ocupar las universidades? ¿Qué cuestiones interrogantes deben investigar, examinar, discutir? De todo aquello que afecta a la vida humana. Así lo precisa Juan Pablo II el 15 de agosto de 1990 en su encíclica Excorde Ecclesiae. La Universidad Católica debe estudiar los graves problemas contemporáneos y concluía, la investigación universitaria se deberá orientar a estudiar en profundidad las raíces y las causas de los graves problemas de nuestro tiempo, prestando especial atención a sus dimensiones éticas y religiosas. Juan Pablo II iba más lejos. Según él, una universidad católica debe tener la valentía de expresar verdades incómodas, verdades que no halagan a la opinión pública, pero que son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad. Estudiemos brevemente a uno de los profesores universitarios más renombrados de todos los tiempos. Un docente que enfrentó verdades incómodas. Se trata del dominico Francisco de Vitoria, quien en el siglo XVI, en plena Universidad de Salamanca,
se atrevió a preguntarse, junto con sus alumnos, estas cuestiones incómodas. ¿Poseía el Papa Alejandro VI potestad de entregarle las tierras recién descubiertas a España y Portugal? ¿Tenía España derecho a quitarle sus tierras a los indios? ¿Actuaban con justicia los conquistadores españoles al imponer su civilización a aquellos pueblos? Si los bárbaros, así los llamaba Vittoria, se resistían a perder sus posesiones y cambiar su forma de vida, ¿era justo que los conquistadores españoles les combatieran con la guerra? Francisco de Vitoria, de la Orden de los Predicadores, se había graduado en París en 1523 y fue profesor de Salamanca durante los 20 años que median entre 1526 y 1546. Habrá tenido unos 5.000 alumnos en esos 20 años. Que se sepa, no publicó sus apuntes de clase, pero sus cátedras se han reconstruido gracias a las decenas de pliegos con apuntes de sus estudiantes. Vitoria solo podía dar clase en la Catedral de Salamanca, pues cuando él enseñaba, toda la universidad le escuchaba. Ningún profesor se atrevía a dar clases a la misma hora para no pasar vergüenza. Sus estudiantes le admiraban y respetaban. Cuando el hambre azotó amplias regiones de España, en el invierno de 1539 a 1540, el dinero de los estudiantes para comprar trigo lo guardó Vitoria. En 1544, Vitoria condenó a los cosecheros y mercaderes que, aprovechándose de la común necesidad, encarecían tanto el pan y otros artículos indispensables. Estamos en la cuarta década del siglo XVI, apenas quedaban aborígenes en estas Antillas. Ya habían ocurrido el choque de civilizaciones entre el Imperio Español, entonces el más poderoso de Europa, y los imperios azteca e inca. En ese momento todavía perduraban muchas ideas falsas sobre los habitantes del Nuevo Mundo. Por ejemplo, John of Hollywood describió a los habitantes del Nuevo Mundo como seres de color azul y cabeza cuadrada. Ya Pablo III, de feliz recordación en la Española y entre los jesuitas, el 2 de junio de 1537, en la bula Sublimis Deus, había declarado que los indios eran seres humanos y no se les podía esclavizar. Ahora, el 1 de enero de 1539, en su primera reelección, una cátedra acerca de los indios recientemente descubiertos, Vitoria se preguntaba si era una cuestión inútil ponerse a discutir sobre la naturaleza de los indios y la justicia de las conquistas españolas. Le cito la motivación de Vitoria para discutir estos asuntos. Ni el negocio de los bárbaros, los indios, es tan evidentemente injusto que no podamos disentir de su justicia, ni tan evidentemente justo que no podamos dudar de su injusticia. Primeramente, el negocio lo manejan hombres tan doctos y buenos. Por otra parte, oímos hablar de tantas humanas matanzas, de tantas expoliaciones de hombres inofensivos, de tantos señores privados de sus posesiones y riquezas. Sobrada razón hay para dudar de si todo esto se ha hecho con justicia o con injuria. Así pues, no parece que sea del todo inútil esta cuestión. Vitoria va al punto central del tema cuando examina si los indios tienen derecho a ser dueños de sus posesiones por estar dotados de razón. Le cito a Vitoria: sea esto lo que se quiera, tampoco la demencia impide a los bárbaros, los indios, ser verdaderos dueños. Se prueba porque en realidad no son dementes, sino que a su modo ejercen el uso de la razón. Para los que les guste el latín, quia secundum rei veritatem non sunt amentet, sed habent pro suo modo usum rationis. Ello es manifiesto porque tienen establecidas sus cosas con cierto orden. Habent ordinem aliquem in suis rebus. Tienen ciudades, tienen mercados, todo lo cual requiere el uso de la razón. Tienen una especie de religión, por lo que creo que el que nos parezcan tan idiotas y romos proviene en su mayor parte de la mala y bárbara educación, pues tampoco entre nosotros los españoles escasean rústicos poco desemejantes de los animales. Cita Vitoria. La audacia intelectual
del profesor Vitoria de reconocerles derechos de los indios en 1539 se palpa dramáticamente si comparamos sus pronunciamientos con los emitidos un siglo y un año más tarde, en 1640, por unos cuantos clérigos puritanos en América del Norte. Ellos aseveraban que los indios eran hijos del diablo, que podrían exterminarse con provecho y confiscarse sus tierras. Así se afirmó en una asamblea reunida en Nueva Inglaterra, en que se debatió y aprobó las siguientes resoluciones. Cito: la tierra es del Señor y la plenitud de la misma, aprobada. El Señor puede regalar la tierra o parte de ella a su pueblo escogido, aprobada. Nosotros somos su pueblo escogido, aprobada. En una segunda reelección llamada de Iure Belli, el derecho a la guerra, del jueves, otro jueves, 18 de junio de 1539, Vitoria establece unas pocas situaciones en las cuales los hispanos podrían hacerles la guerra a los indios, para concluir que solamente en caso de que hubiera que defender de abusos a los indios que se hubiesen convertido al cristianismo. Las opiniones de Vitoria llegaron a oídos del emperador Carlos V, quien se quejó al superior de Vitoria en el convento de San Esteban: han tratado del derecho que nos tenemos a las Indias. Esto podría traer inconvenientes en deservicio de Dios y desacato de la sede apostólica y daño de nuestra corona real. Carlos V se sintió agraviado por Vitoria, pero Vitoria fue nombrado por él uno de sus teólogos al Concilio Vaticano, al Concilio de Trento, al cual no pudo asistir por motivos de enfermedad y muerte. La Universidad de Salamanca, en un momento de nacionalismo exacerbado, discutió si la conquista de América por España era justa. Sin embargo, nunca se discutió acerca de la esclavitud de los negros. Vitoria sentó a los indios en su cátedra salmantina. Hay momentos en que la universidad ha salido a las calles a buscar a sus indios contemporáneos. Recientemente, para mí, tenemos el caso de los estudiantes chinos. En la primavera de 1989, por los días de la muerte de Hu Yaobang, crítico del gobierno, los universitarios de Beijing sentaron cátedra en la plaza de Tiananmen, pedían la libertad de expresión y de asociación. Llegaron a reunir 1 millón de personas entre estudiantes y ciudadanos corrientes. En la noche del 3 al 4 de junio fueron masacrados por un gobierno que llegó a movilizar 300.000 soldados armados contra estudiantes indefensos. Uno de ellos, el hombre del tanque, los pueden buscar así en YouTube, colocándose él solo delante de una fila de tanques que se encaminaba hacia la plaza, logró detenerlos. Al final se ve cómo varias personas lo retiran. De él no se ha sabido más. En 1998, casi a los 10 años de su gesto, la revista Time se refirió a su desafío como una de las empresas que han tenido mayor influencia en el siglo XX. Todo chino que haya nacido después de 1989 no sabe nada de Tiananmen, pues hasta el día de hoy el evento es censurado por un ministerio más eficiente que los inventados por George Orwell en su novela 1984. Este pasado evocado nos ofrece ejemplos de valentía y seriedad que nos obligan a enfrentar nuestro presente para examinar el tema que sea y proponer alternativas sin dejarnos chantajear por los falsos patriotas y otras cotorras financiadas. Tercer interrogante. De los grandes cambios en el conocimiento en los últimos 2 siglos, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, una consideración para bajar nuestros humos universitarios. La revolución científica, enmarcada entre la obra de Copérnico de 1543 y los Principia de Newton de 1687, fue obra de hombres que estudiaron en las universidades, pero sus discusiones y experimentos más fructíferos ocurrieron fuera de las universidades, pues éstas estaban anquilosadas, plácidamente dormidas sobre laureles marchitos. Estos experimentos tuvieron lugar en los clubes, en los salones, en las academias científicas, donde se podía discutir abiertamente, encarar retos, cotejar resultados y divulgarlos. José Luis Alemán, en su momento, nos recordó cómo Isaac Newton daba 8 clases al año. El resto de su tiempo
se dedicaba a las matemáticas, a experimentos ópticos y químicos, y en sus últimos 20 años, murió a los 84 años de edad, a la teología. No siempre las universidades han sido las pioneras en investigar y en aplicar el conocimiento a la vida. Dicho esto, no es menos cierto que fueron las universidades, junto con las publicaciones particulares como la enciclopedia, las que divulgaron y sistematizaron los resultados de la revolución científica. El ejemplo más espectacular sobre la importancia de las universidades ocurrió en Escocia. Es imposible comprender el desarrollo industrial de Escocia sin su revolución universitaria. A comienzos del siglo XVIII, Escocia era uno de los países más atrasados de Europa, pero sus autoridades mantuvieron la tradición de la libertad intelectual, basados en el principio más tarde ilustrado por Rorty: usted cuide la libertad, que la verdad se cuidará ella sola. Los escoceses hicieron accesible la educación a todos los sectores sociales, hasta el punto que a la mitad del siglo XVIII, Escocia era el país con el menor índice de analfabetismo en Europa, entonces un 25%. No lo vean tan mal. En 1860, el 90% de los españoles era analfabeto absoluto. En la España de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Ciencia, 1906, de Jacinto Benavente, Nobel en Literatura, 1922, y en la España de otros 5 premios Nobel más, todavía en 1900 se padecía esta desgracia. Casi 2 de cada 3 españoles eran analfabetos. Ni hablemos de nuestros países por aquellos años. Esa Escocia alfabetizada en un 75% fue la Escocia de Adam Smith, Sir Walter Scott, David Hume, la Escocia que no aceptaba argumentos de autoridad y exigía razones para fundamentar cualquier decisión. La Escocia que basó la admisión a la universidad no en el pago de una matrícula ni de créditos, sino en el mérito, la selección de los más aptos, sin importar su extracción social ni recursos familiares. Escocia, con su reforma universitaria, era el modelo de movilidad social. Su vecina Inglaterra no realizó ningún cambio en la educación hasta que la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial la sacudió de su sueño. Las mejores universidades de Estados Unidos admiten a los más calificados. Esos centros funcionan gracias a los recursos del Estado o fondos propios creados mediante donaciones de empresas y en gran medida gracias al apoyo continuo y entusiasta de sus propios egresados. Con un liderazgo adecuado, que lo hemos tenido y lo tenemos, nosotros podemos organizarnos y alcanzar resultados similares en bien de nuestra sociedad. Si logramos generar un fondo patrimonial del tamaño que haga falta, se podrá bajar el costo de la matrícula, de los créditos y elevar las exigencias académicas, las investigaciones y el reconocimiento de los profesores. Basta que los egresados y los amigos demos un paso al frente, como lo dieron los visionarios que hace más de 50 años sembraron la madre y maestra en este terreno, cuando la madre y maestra era su hija, aún no nacida, y los maestros eran ellos mismos. Pero volvamos al conocimiento. Según Peter Drucker, en los 2 últimos siglos hemos vivido 3 revoluciones. Primero, la revolución industrial, la que aplicó el conocimiento a las herramientas, la revolución de la máquina a vapor. En segundo lugar, se vivió la revolución en la productividad, aquella que aplicó el conocimiento al trabajo manual. Su líder fue Frederick Winslow Taylor, quien sostenía el trabajo se podía estudiar, analizar, subdividir en una serie de movimientos simples y de repetición, cada uno de los cuales debía hacerse de un modo determinado, a un debido tiempo y con las herramientas apropiadas. Adam Smith estaba convencido de que se necesitaban por lo menos 50 años de experiencia y más, probablemente todo un siglo, para que un país o región adquiriera las habilidades necesarias para producir bienes de alta calidad. En diciembre de 1941, Hitler se frotaba las manos pensando que los Estados Unidos no podrían intervenir a tiempo en Europa, ni con hombres ni con armas, antes de que él derrotara a la Unión Soviética. Pero con las técnicas de Taylor,
aplicando el conocimiento al trabajo, de 60 a 90 días bastaron para capacitar a los obreros norteamericanos, convirtiéndolos en soldadores de primera y constructores de barcos de gran calidad. La influencia de Taylor en la capacitación fue decisiva. La revolución en la productividad norteamericana y sobre todo la soviética derrotaron a Hitler. Finalmente, hoy en día vivimos una tercera revolución que aplica conocimiento al conocimiento. El nuevo recurso es el conocimiento. Hoy en día los conocimientos en la mayoría de los casos se pueden obtener en una forma sistemática y en una facultad. Dije la mayoría, pero no en todos los casos. Todavía existen algunos estudiantes que aspiran a capacitarse personalmente estudiando la noche antes de los exámenes. Hace 53 años, cuando yo terminaba mis estudios secundarios, tenía un compañero simpaticísimo que la mañana de los días de exámenes nos avisaba: no me toquen, que se me cae la asignatura. Un saber, una carrera y un país construido a ratico son castillos de naipes. Hay autores fáciles de leer, pero que no aportan gran cosa. El padre José Luis Alemán, repitiendo el consejo, por cierto, de uno de sus profesores, también de Salamanca, exhortaba a sus estudiantes: lee leones y serás león, lee ratones y serás ratón. En el manejo del conocimiento, 3 aspectos no tienen sustituto: razonar con la propia cabeza, la perseverancia en lo emprendido y la fe en nosotros mismos. Veamos algunos ejemplos. Razonar con la propia cabeza. Los servicios de inteligencia israelíes llevaban más de 10 años buscando a Adolf Eichmann, ayudante de Hitler, cerebro de los traslados de judíos a los campos de concentración. El hombre que lo descubrió, Lothar Hermann, era ciego de un ojo y veía tan mal del otro que su hija tenía que leerle el periódico. Pero procesaba en su propia cabeza las historias que su hija le narraba, historia del vecinito de al lado, hijo de un brillante mecánico alemán residente en Buenos Aires. La Mossad, servicio secreto israelí, no podía tomar en serio las denuncias de un ciego, pero el ciego sabía más que la Mossad y pensaba con su cabeza. Perseverancia. Howard Carter murió en el 1939, nos enseña con su perseverancia. Ya había trabajado 30 años en Egipto buscando la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes en Tebas. Su bienhechor le anunció que le cortaría los fondos. Carter, quien ya había removido 200.000 toneladas de materiales, pidió todavía otra oportunidad. Excavó en el único lugar que no había excavado, debajo de la montaña donde había apilado los escombros. El 4 de noviembre de 1922 realizó el mayor hallazgo arqueológico jamás efectuado acerca del antiguo Egipto. Creer en uno mismo. El poeta Virgilio nos da uno de los ejemplos más bellos de fe en uno mismo. Al narrar una carrera de botes trirremes, señala que las 2 naves surcan parejas el mar, pero los que van ganando, los que logran superar palmo a palmo con su proa la proa del vecino, remando más duro, lo logran porque están convencidos que pueden lograrlo. Possum quia posse videntur. Comunicar perseverancia y fe en el propio esfuerzo y orientarlo hacia el bien común exige líderes, personas capaces de aplicar el conocimiento en una dirección productiva y solidaria. Nuestro padre alemán, citando a John P. Kotter, el famoso profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, se preguntaba: ¿qué define un líder? Según Kotter, un líder posee, entre muchas, 4 cualidades fundamentales. Puede presentar una visión de futuro y las estrategias para lograr los cambios deseados. Puede crear un equipo que acepta esa visión y esas estrategias. Tercero, motiva e inspira a las personas satisfaciendo sus necesidades básicas materiales y de reconocimiento. Y cuarto, es capaz de producir cambios. Añado de mi cuenta que usted no podrá crear una visión de futuro sin un pensamiento propio, y eso requiere por lo menos leer de manera inteligente y redactar y comunicar sus ideas de manera convincente. El mismo Kotter constataba que la mayoría de las organizaciones de hoy carecen del liderazgo que necesitan, y la deficiencia es a menudo grande, dice Kotter. No estoy pensando en un déficit del 10%,
sino del 200 o del 400 o demás. De arriba abajo, en toda la jerarquía de las 100 mayores compañías norteamericanas de los inicios del siglo XX, solo sobrevivieron 16. En la Segunda Guerra Mundial, Francia se perdió por falta de liderazgo e Inglaterra sobrevivió gracias al liderazgo de Winston Churchill. Hay dirigentes cuyo liderazgo está hecho de humo y de luces. Consideren este ejemplo. Tarde, el 30 de septiembre de 1938, a su regreso del acuerdo de Múnich, Neville Chamberlain se bajó del avión en Londres blandiendo un acuerdo firmado por Hitler, la paz para nuestro tiempo. Multitudes de ingleses deseosos de creerle a Hitler aclamaron a Chamberlain. Pensaba que se había salvado ellos, aunque hubieran vendido a Checoslovaquia. Era tanta la gente y tal su euforia que Chamberlain tardó hora y media en recorrer los 14 kilómetros y medio del aeropuerto de Heston al Palacio de Buckingham. Era un líder exitoso que al terminar su discurso en la noche mandó a dormir a los ingleses. Toda la opinión pública le apoyó. La reina de Inglaterra se quejaba de los pocos críticos de Chamberlain. Nos ha traído la paz. Why are they so ungrateful? ¿Por qué son tan malagradecidos? Comentando el acuerdo en la Cámara de los Comunes, Winston Churchill afirmó: a Inglaterra le dieron elegir entre la vergüenza o la guerra. Escogimos la vergüenza y tendremos la guerra. Menos de un año después del acuerdo, Inglaterra estaba en guerra con Alemania. Examinémonos. La mayoría de los líderes que no se atrevieron a enfrentar al diletante y vulgar pintor Hitler tenían títulos universitarios, cosa que no tenía el cabito austríaco. Los líderes implicados en los mayores casos de corrupción de esta América, que de tanto latir llaman latina, han sido graduados universitarios. Pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Desde 1967 soy parte de la aventura dominicana. Aquí hay mucho derrotismo pesimista cocinado en salsa de escepticismo fatalista respecto de la capacidad dominicana de liderazgo. Les cuento dos historias breves. Ambas sucedieron en la tierra donde nací. Cuando los ingleses capturaron La Habana en 1762, una de sus primeras medidas fue visitar al arzobispo de La Habana, al obispo de La Habana, y someterlo a presión para que les hiciera la lista de los bienes y riquezas de la iglesia para despojarla por ello. A pesar de las vejaciones y amenazas, el obispo se negó a cooperar con el invasor inglés. Lo amarraron a una silla, lo montaron en un barco y lo enviaron exiliado a Nueva Orleans, entonces posesión española. Cuando regresó a La Habana entera salió a la bahía a recibir a su obispo patriota. Se llamaba Agustín Morel de Santa Cruz y era un dominicano oriundo de Santiago de los Caballeros. Un segundo ejemplo, más conocido, luego de fracasar en la Guerra de los 10 años contra España, 1868-1878, en el levantamiento de febrero de 1895, los cubanos le dieron el mando supremo de su fuerza a un veterano de aquella guerra. Con apenas 600 hombres, mantuvo en jaque a 40.000 soldados españoles. Durante 2 años nunca lograron atraparlo. Aquel general con su liderazgo mantuvo viva la llama de la guerra hasta la intervención norteamericana. Se llamaba Máximo Gómez y era un dominicano vanilero. Y ahora nos preguntamos la cuarta pregunta: ¿qué aporta al liderazgo necesario y deseado el ser parte de una universidad católica en República Dominicana? Quien aspire a formarse como líder en República Dominicana necesita análisis certeros acerca de la situación nacional que vivimos. Les presento uno de los análisis de la Conferencia de Obispos Católicos de la República Dominicana, última responsable de este centro. En este estado de incertidumbre, desigualdad social, pobreza, delincuencia, deficiencia educativa, violencia, impunidad, destrucción y contaminación del ambiente, pérdida de valores e identidad, no puede haber una convivencia humana digna. En esta situación de atraco, sicariato, narcotráfico,
participación de autoridades en actos delictivos, corrupción administrativa, politiquería clientelista, inseguridad ciudadana. No podemos construir un país libre, soberano, independiente, tal como lo soñara el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Fin de la cita. Un segundo aporte a nuestra formación en esta Universidad Católica consiste en beneficiarnos del análisis de la Iglesia acerca de la cultura global en la que vivimos. Así la describió el Papa Francisco. Luchamos contra una economía mundial que promueve la competencia y la exclusión. Reflexionando sobre los planteamientos del Papa, recientemente, docentes y administradores de esta universidad veíamos cómo hoy en día se prioriza lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia. Yo repito con frecuencia que somos la generación del Facebook, con mucho face y poco book. Un tercer aporte a la formación del liderazgo proviene de la vocación de toda universidad católica, como nos recordaba hace poco nuestro rector. También la Madre y Maestra, ella busca capacitarnos para transformar nuestra brecha escandalosa entre ricos y pobres, derrotar el etos individualista y hedonista con una novedosa propuesta humana inspirada en el Evangelio. Cuarto aporte al liderazgo. A la sombra de la Madre y Maestra participamos en la misión de toda universidad, la constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad. Sería un error supeditar la búsqueda de la verdad al espejismo inmediatista de las necesidades del mercado. Buscar la verdad exige honestidad y perseverancia. José Luis Alemán afirmó: ser universitario es dedicarse al descubrimiento progresivo de una elusiva verdad. Quinto aporte: toda universidad católica está comprometida en la formación de profesionales que comprendan los valores éticos y la dimensión de servicio a las personas y a la sociedad. Sexto aporte: el liderazgo necesario para transformar nuestra sociedad se ve fortalecido con la dimensión ética. Mucha de nuestra formación ocurre bajo la tiranía de las técnicas, de los cómo, pero cuando los cómo carecen de porqués, acaban comiéndose a los pueblos. El Papa Francisco nos enseña en su encíclica Laudato Si, que ayer meditábamos en los colegas de Ciencias y Humanidades, cuando la técnica desconoce los grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica. Muchos aspirantes a líderes viven sumergidos acríticamente en la cultura. Se parecen a los dos peces jóvenes en la historia de David Foster Wallace en su discurso a los graduados de Kenyon College. Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: «Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin uno de ellos miró al otro y le dijo: «¿Qué demonios es el agua?». Nos toca buscar, cultivar y fomentar la discusión del sentido de la solidaridad y de la dignidad humana, trascender la búsqueda del interés propio y ver lo sabio y provechoso de la solidaridad. Esto supone opciones personales, espirituales e institucionales. También la Madre y Maestra necesita, como pedía Pablo VI, que la fuerza del Evangelio transforme nuestros criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que estén en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Un séptimo aporte de una universidad católica a la formación del liderazgo proviene de este creciente sentir entre los directores y docentes de esta universidad: formar profesionales que se involucren e incidan en la vida pública. La cruz dominicana no es para verla en la bandera, es para cargarla sobre la propia espalda con elegancia, como si fuera la tabla de jalaitos de coco que sostiene una familia. Necesitamos un liderazgo
que cree fuentes de trabajo y ponga a rendir nuestros valles y montañas, playas, mares, paisajes, flora, fauna y foresta, y el sublime calor humano dominicano, digno, cordial, solidario, tan sencillo que teniendo el tamaño del Pico Duarte cabe entero en el nido de una cigüita palmera. En su momento de gloria, la República Romana fue dirigida por un Senado. En sus orígenes, al ciudadano romano se le designaba con la palabra quiris. Esa misma palabra era una voz del antiguo pueblo sabino y significaba lanza. Tengo para mí que en los inicios de Roma, el ciudadano, el quiris, era quien se había jugado la vida empuñando una lanza por la República. Para decir ciudadano y para nombrar una lanza se usaban la misma palabra. La universidad ha de ser también una forja de mujeres y hombres que sean capaces de empuñar una lanza por la construcción de una sociedad más justa y humana. Que esta universidad no forme fabricantes de clientes, sino ciudadanos capaces de caminar codo con codo junto a otros ciudadanos. Noveno aporte al liderazgo. La propuesta de la madre y maestra contribuye al liderazgo dominicano. Pero cuidado, certificar la calidad profesional no necesariamente genera puestos de trabajo. Un título no te asegurará un trabajo, ni un trabajo estelar te protegerá de los tigres de la jungla. A nadie se le ocurre sentirse afortunado porque gracias a su formación profesional, su trabajo y su dinero, por fin ha podido comprar el penthouse de un bello edificio de 15 pisos cuyos 10 primeros están en llamas. Esta universidad traicionaría sus ideales y su dignidad humana si solo te sirviera de grúa para subirte e instalarte como dueña o dueño del penthouse de esta sociedad presa de las llamas de la pobreza, la delincuencia, la corrupción y la incompetencia, descritas más arriba por nuestros obispos. Habríamos fracasado si nos limitásemos a ser otra exitosa escuela de gladiadores. Pretendemos transformar el circo de una sociedad, pretendemos transformar el circo en una sociedad regida por el bien común. Viví en Cuba hasta los 15 años y en Venezuela de los 15 a los 20, a los que compartimos la aventura dominicana, siendo que nos va faltando el tiempo para cambiar la República en una dirección sana. Hace 50 años lo escuché en La Habana y luego en Caracas. Viene una sociedad diferente que se construirá con nosotros, sin nosotros o contra nosotros. Y décimo, una universidad católica siempre tiene una propuesta. Los obispos dominicanos nos han lanzado esta. Cito: la sociedad necesita un cambio de mentalidad, ser más solidaria, afianzarnos en los valores humanos y cristianos, que trabajemos en conjunto para erradicar los grandes males que afectan a los dominicanos. Hoy más que nunca se necesita la unificación de criterios y trabajo en conjunto de todos los líderes e instituciones del país, la unidad de la familia, de los sectores y comunidades y de toda persona de buena voluntad. Necesitamos que nuestras voces proféticas se encaminen por ideales patrios que beneficien a toda la sociedad y no tanto a algunos particulares. La primera tonada dominicana que aprendí en 1967 nos exhorta: compadre Pedro Juan, no pierda tiempo. Es la hora de la universidad, la unidad de la diversidad, la hora de una labor conjunta de los diversos saberes en la misma dirección. Es la hora de asumir las preguntas incómodas, de someternos al duro examen de la ética a todos los niveles, de atrevernos a saltar el abismo tremendo que menciona Jesús en Lucas 16, para darle la mano a las mayorías y dejarnos medir por el vete y haz tú lo mismo del capítulo 10 de Lucas, de juzgar por nosotros mismos qué es lo justo del capítulo 12 de Lucas, de ejercitarnos en la búsqueda del sentido y de las competencias, de aplicar el conocimiento al conocimiento en bien de las mayorías, regidos por convicciones sabias y solidarias. En esta ardua tarea, dos figuras femeninas nos inspiran: la lealtad de toda madre, espejo de la verdad, y la ciencia comprometida de la maestra. Inicia un nuevo escolar. Juntos construyamos la madre y maestra que queremos para bien de la sociedad y el nuestro, por la verdad y la ciencia,
Avance firme, universidad. Muchas gracias.